dijimos al final que a los pocos meses Francisco Montoliu, con el seudónimo de Nemo, que era el que él tenía, se había puesto ya desde joven, que era ya conocido por toda España y también Cuba, en Filipinas, en Francia, Alemania, Holanda, etcétera, etcétera. En fin, era conocido por el mundo entero. Y dicen, la vieja guardia, que fue un trabajador infatigable por naturaleza y solo conociendo sus aptitudes poco comunes, puede comprenderse la colosal obra de divulgación de la doctrina teosófica que él realizó. Fijaros que en 2 años y medio tuvo que estudiar teosofía, como es natural, porque esto no sale espontáneamente. Pero él tradujo 9 libros del inglés al español, con 2 años y medio dentro de la Sociedad Teosófica, tradujo 9 libros del inglés al español, así como numerosos artículos propios hechos del mismo y otros muchísimos artículos traducidos, infinidad de ellos. También fundó una revista que se llamaba Estudios Teosóficos, de 1891 a 1892, o sea, parte de otro año también, que prácticamente estaba hecha por él toda, y con traducciones y artículos propios de él. Esta fue la primera revista teosófica española y que fue el portavoz teosófico del país, y estaba editada aquí en Barcelona. Alrededor de estos 2 hermanos teósofos, Montoliu y Chipré, fueron ingresando nuevos miembros, tanto en Madrid como en Barcelona, y vista esta situación se llegó a constituir lo que se llamaba el Grupo Teosófico Español de la Sociedad Teosófica, porque como sociedad teosófica no podía funcionar, porque para tener la carta constitutiva del país se necesitan un mínimo de 7 logias o 7 ramas, y como solamente había 2 grupos, uno en Madrid y otro en Barcelona, no se podía constituir como teosófica. Que normalmente la carta constitutiva de la Sociedad Teosófica se fundó o se otorgó en el año de 1891. Por lo tanto, hay una serie de años que tuvieron que transcurrir para las 7 ramas. Pero hay que decir que no solamente cuando se fundó la Sociedad Teosófica con carta constitutiva, habían ya muchísimas más de 9 ramas. Entonces se le pidió al coronel Olcott y concedió, pero sí que al grupo español se les concedió la carta constitutiva de 2 ramas, la de Barcelona y la de Madrid, y se les constituyó con la misma fecha, porque primero Montoliu estuvo trabajando en Madrid y luego en Barcelona. En Barcelona, cuando él llegó a Barcelona, pues ya había un pequeño grupo de teósofos que necesitaban la instrucción y la dirección de otra persona, y esta otra persona, con un reglamento, con este grupo español, escribió un reglamento que aprobó la señora Blavatsky, y del cual se rumora de que fue el último que ella realizó, porque ella murió en 1891. Con un reglamento que aprobó Blavatsky antes de su muerte. Era tanto el cariño de
miembros o del grupo de Madrid que se consagró por completo a la instrucción teosófica de ellos. Supo él, con su manera de hablar, infundir verdaderos sentimientos de fraternidad y de unión que hacen del grupo de Madrid en aquella época un modelo entre muchos otros grupos que quisiéramos hoy tener nosotros en la actualidad. ¿Cuánto le querían algunos miembros de la vieja guardia que ya no están tampoco con nosotros? Eran ya tan vieja guardia que desaparecieron. Pero ellos decían cuánto lo querían, cuánto lo queríamos. Respetaban y admiraban a nuestros hermanos. Con cuánta erudición, cuánta modestia explicaba los puntos más difíciles de la doctrina teosófica. Con el tiempo, en el corriente quizás del mismo año, las exigencias de su carrera pues lo llevaron de nuevo a Barcelona, porque era una persona no solamente bien instruida en su trabajo, sino que podía crear nuevos sistemas de trabajo que ayudaban al progreso del desenvolvimiento del colegio que él tenía a su cargo, porque era catedrático. Cuando Montoliu llegó a Barcelona, acababa de formarse, pero aún carecía de homogeneidad del grupo, un poco por su lado, y también carecían de los conocimientos necesarios, pero él muy pronto supo colocarlo a una gran altura en cuanto a conocimiento y enseñanza. El grupo español de la Sociedad Teosófica, bajo la dirección ya de Montoliu directamente aquí en Barcelona, crecía tan rápidamente que se tomó el acuerdo pues de crear dos ramas, dos logias, lo que antes hemos dicho, la rama de Barcelona y la rama de Madrid. Así se empezaron y las dos pudieron obtener la misma fecha para que no fuera primero una y después la otra. A las dos les concedieron la misma fecha. Y esta fecha correspondió al 19 de mayo de 1893. Es decir, la Carta Constitutiva llegó un año después de la muerte de Montoliu. Montoliu falleció el 10 de mayo de 1892. Si recordáis, el 10 de mayo pasado celebramos el recuerdo de su fallecimiento, que es la primera vez que lo hemos hecho aquí en la rama. Porque es curioso, Blavatsky, ella falleció el 8 y él falleció el 10, un año después. Hay cosas ocultas que no sabemos a qué atribuirlas. Cuando él falleció, su última palabra fue Blavatsky. Cuando la última palabra que dio antes de morir fue el nombre de Blavatsky. Hay cosas ocultas, seguro. Incluso la muerte del mismo, como iremos viendo. Montoliu, además de ser un magnífico orador, estaba dotado de una memoria extraordinaria y él también profundamente convencido de las verdades teosóficas. Es decir, no es aquello, sí, quizás no, hay ciertas dudas, no. Estaba plenamente convencido de las verdades teosóficas que con tanto talento él propagaba, explicaba, comunicaba la convicción en los hombres, les comunicaba la convicción en el ánimo de cuantos le escuchaban, es decir, les llegaba al corazón. Por eso había esa gran tendencia de ternura, que existía un sentimiento de ternura hacia él. El local de las conferencias
de la rama de Barcelona se vio cada vez más concurrido por el numeroso auditorio ávido de conocer personalmente a Nemo, que es Montoliu. Cada vez había más personas que querían conocerlo, porque en aquella época pues no había televisión, ya lo sabéis, ¿no? Y la gente hablaba, no había, la gente iba menos al cine, o quizás no había cine, no lo sé. El cine me parece que empezó a primeros de siglo, y aquí estamos hablando del otro siglo anterior, del siglo XIX. Por lo tanto, ellos tenían las conferencias, los auditorios, tenían también lugares escogidos para poder hablar cada uno de aquellas cosas que más les interesaban, y entonces las salas de las conferencias pues estaban llenas porque no había otra cosa. Los rasgos principales del carácter, de su carácter, eran la rectitud, la sinceridad y la idea del deber. Poseía estas tres cualidades en su grado máximo, y se dice que ninguna fuerza humana hubiese podido de apartarle ni por un segundo siquiera del camino de lo que es la verdad. Francisco Montoliu se encontraba, según Chiffré y otros, demasiado adelantado, sin duda, en el camino del progreso de evolución para esta vida ilusoria, mayábica que vivimos. Y su karma interrumpió por algún tiempo la misión que se le había confiado. Aquí hay una revelación escondida de que algo venía preparado en el tiempo. Pero no es solamente esto, sino que también nos dice esa vida mayábica, y su karma interrumpió. Su karma hace referencia a su karma del pasado. O sea, uno tiene que ir, esta cosa parecía que estaba preparada porque fue el que dio el gran impulso, dio a conocer y dio un impulso enorme sobre las enseñanzas teosóficas en el país. Su muerte admirable es bien digna de ejemplo. Con la pena de estar separado de sus hermanos, a quien tanto quería, pasó a mejor vida, siendo la última palabra que salió de su vida el nombre de H.P.B. Blavatsky. Hay muchas cosas entre medio, pero me sujeto simplemente a las cosas más importantes y hago un pequeñísimo resumen de otras cosas, porque la historia es muchísimo más amplia en ciertos detalles que son bastante interesantes, y que yo de alguna manera lo que sí quiero decir es que busquéis, si es posible, la historia de la sociedad teosófica y la tendréis enteramente. La entenderéis y veréis que hay muchísimas más cosas que son muy interesantes, pero que hay que ir a buscar en distintas partes. ¿Te refieres a la auténtica historia de los evangelio? Después, porque si no, después ellos tienen que cortar. Y veréis que cuando tengáis información de varios sitios, de varias partes, tendréis una información bastante fidedigna de lo que fue la historia de la sociedad teosófica en España. La redacción de Estudios Teosóficos redactó un comunicado en dicha revista y que decía lo siguiente: grande ha sido la resonancia en el mundo entero teosófico que ha tenido la desencarnación de nuestro querido primer presidente, don Francisco Montoliu y Togores. Son tantas las cartas y notas de condolencia que se recibieron en la redacción que en la imposibilidad de reproducirlas inserto solamente algunas que por su contexto y su procedencia
merecen un lugar preferente. Hay muchísimas, pero yo he buscado las que me han parecido interesantes para que vosotros tengáis cuenta de cómo sentían la amistad que tenían por Montoliu. Y dice una de ellas: en nombre de los teósofos hermanos de la vieja guardia, hago público nuestro agradecimiento a todos cuantos se han dignado tributar un recuerdo a la memoria que fue, es y será para siempre nuestro inolvidable y respetado maestro. Lo sentían como un maestro. Y hay cosas, hay anécdotas tan interesantes que no puedo entrar ahora en el detalle, sino pues daríamos el resto. Con su trato afable tanto en Madrid como en Barcelona. Hay detalles que son muy interesantes que Ramón Mainadé, él cuenta en un fascículo que él escribe, y allí cuenta cómo llegó a conocer a Montoliu y cómo la mujer de Montoliu, soltera, llegó a conocer a Montoliu en una de las conferencias que dio él en una gran sala de conferencias en la que asistió el padre de Carmen Mateu, la que está aquí, la fundadora de esta rama, que ella pues era espiritista, y entonces su padre también era espiritista y era masón del grado 33, y cuando oyó por primera vez a Montoliu quedó prendado y le dijo a su hija: he conocido una persona de la que jamás me hubiera podido pensar que existiera una como ella en el mundo. Lo he sentido tan profundo que lo he invitado a comer. Y ella dijo extrañada porque su padre era una persona muy... Y efectivamente vino a comer, y Carmen Mateu, soltera en aquella época, se dijo a sí mismo: no creo poder encontrar jamás una persona tan recta y sincera como es Montoliu. Pero de estas cosas hay muchas que son preciosas. José Chiffré escribe una nota que firma con el seudónimo de Vina y que dice: nuestro hermano y amigo Francisco Montoliu, primer presidente del Grupo Español de la Sociedad Teosófica, servidor leal de la causa que todos defendemos, dejó este plano terrestre como un verdadero teósofo. No sé si recordáis que ayer dije que tuvierais presente la fecha de nacimiento de Montoliu. La fecha de nacimiento de Montoliu fue el 9 de febrero de 1865. Porque hay en muchos libros que se dice que murió a la edad de 33 años, otros que murió a la edad de 31 años. Tanto los unos como los otros no están en lo cierto, porque él falleció el 10 de mayo de 1892, y si vosotros restáis de 1892, restáis el 1865, quedan 27 años. Entonces murió a la temprana edad de 27 años, pero con una presencia y con una cultura y una difusión de las enseñanzas de un gran personaje de 80 años plenamente convencido de sus verdades. Pero a los 27 años, cuando normalmente hoy a los 27 años como quien dice empiezan a vivir. Cuantos han pretendido lo contrario han faltado a la verdad. La ley del karma, o sea, la justicia inflexible,
alcanzará a todos aquellos que, inspirados por la hipocresía y el fanatismo, amargaron la existencia del que en su última encarnación se llamó Francisco Montoliu. Pero él se lo tomaba todo con siempre una sonrisa de benevolencia. Terrible golpe fue para el grupo español y para la sociedad teosófica en general la desencarnación de este queridísimo hermano. No debemos olvidar, sin embargo, que lo que se llama muerte no es más que un cambio de plano. Montoliu volverá, y en su próxima encarnación, en mejores condiciones, para continuar la obra inmortal que inició en España. Y esto es muy interesante tenerlo en cuenta, porque es una predicción hecha por una persona llamada José Chipré, firmaba él con un seudónimo también. El seudónimo de Chipré era Vina. Vina es una pequeña guitarrita hindú. Cumplamos todos nuestros deberes, continúa terminando Vina, inspirándonos en los nobles ejemplos que durante su paso por la tierra nos dejó en herencia nuestro hermano. Sólo así honraremos su memoria y nos haremos dignos de su protección. Todo tiene un fin, todo pasa, sólo la verdad es inmortal y vive eternamente. La verdad es una. Como Dios es uno, como la vida es una, la verdad es una. A continuación hay otra carta, también muy interesante, escrita por Annie Besant, antes de ser la presidenta de la Sociedad Teosófica. Ella ya tenía a su cargo, creo que era la Federación Europea de Teosofía, Annie Besant. A continuación, una sentida carta de Annie Besant, presidente de la sección europea de la Sociedad Teosófica, que nos ha mandado con motivo de la desencarnación de nuestro querido presidente del grupo español, don Francisco de Montoliu. Este documento tiene para nosotros un valor inapreciable por ser debido a la inspirada pluma de la digna sucesora de Madame Blavatsky, porque en aquel tiempo le decían, corría la voz que era la sucesora de Madame Blavatsky. Por otro lado, en América corría la voz de que el sucesor de Madame Blavatsky era Juche, y de ahí surgió una separación paralela a la Sociedad Teosófica. Carta del presidente de la sección europea de la Sociedad Teosófica, 21 de mayo de 1892. Y dice Madame Besant: permitidme que os envíe una expresión de simpatía y de fraternidad, llorando con vosotros la pérdida que experimenta la teosofía en España, con motivo de la muerte de nuestro hermano Montoliu. Permitidme también que os recuerde que si bien el cadáver está en tierra, la idea permanece firme, y que la santa causa os pide aún más abnegación y más valor, puesto que está desposeída de la asistencia que recibía de nuestro querido hermano. Tengo la seguridad, hermanos míos, de que trabajaréis todavía con más ardor, en vista de que la necesidad es más grande, y sabréis mostrar a vuestros compatriotas que la teosofía no muere cuando uno de sus hijos pasa de la tierra a un plano más elevado. Es necesario que la obra de Montoliu no perezca, que su vida física y el amor que sentís por él será para vosotros una inspiración. A vosotros, con toda mi simpatía y toda mi confianza, Annie Besant. Veis que todas tienen un sentido de fraternidad realmente extraordinario.
También el secretario de la rama de París se expresó en estos términos, el de París, el secretario general de París: queridos hermanos, es muy grande la pérdida que acaba de experimentar la teosofía en España, pero si la muerte de Montoliu nos es muy dolorosa, su vida ha sido para nosotros un ejemplo capaz de infundirnos valor. 2 años y medio simplemente en la sociedad. Cerremos las filas cuando un hermano cae en combate. Vivamos como han vivido estos muertos, una vida de trabajo y de abnegación, a fin de que el karma nos llame un día para recoger la cosecha en el campo donde la hemos sembrado. Por lo tanto, ¿él dónde la ha sembrado? Aquí. En Madrid, en Barcelona. Pues tendrá que ser el presidente de la Sociedad Teosófica en España, se supone. Yo tengo un nombre, que no lo voy a decir. Un nombre, que no lo voy a decir. Pero os digo que tengo un nombre. Karma nos llama un día para recoger la cosecha en el campo donde la hemos sembrado. Tomad las medidas necesarias a fin de que la difusión de estas elevadas doctrinas no sea interrumpida. Contad con nosotros siempre y recibid, queridos hermanos, en nombre de la rama francesa, toda nuestra admiración y todo nuestro cariño. Esta tarde leeremos la carta la última carta que recibe Montoliu, que la escribe el presidente de la Sociedad Teosófica Francesa, con un título que dice: a nuestros queridos hermanos de España. ¿No es fabuloso? La relación que existía tan fraternal entre un país y otro a través de lo que era la teosofía. A mis queridos hermanos de España. Y a este último carta que recibe Montoliu, él escribe su última respuesta a mis hermanos de Francia. Su último artículo, que esto lo leeremos porque también echan chispas. El presidente de Ámsterdam, es otra carta. Queridos hermanos, fijaros cómo ya lo conocían, porque tenía relación con todos ellos, sin viajar, sin verse personalmente. Queridos hermanos, tengo yo la necesidad de deciros con el dolor, recibo la noticia de que nuestro querido Montoliu nos ha dejado, lo que significa su pérdida para el grupo español. Todos aquellos que conocen su valor, su actividad, su ardiente deseo a favor de la teosofía y el privilegiado talento que él tenía, aquellos tan solo podrán comprenderlo. Vosotros habéis perdido un amigo. Yo también experimento una pérdida personal, puesto que entre él y yo existía una simpatía y una afección profunda. Yo le quería como una hermana quiere a su hermano, como una madre quiere a su hijo. Pero no hemos perdido a nuestro Francisco. Y en alguna próxima encarnación le encontraremos. Estamos segurísimos, puesto que tenemos que trabajar juntos. En cuanto a él, después de una vida tan pura y tan útil, cuyos últimos años han sido enteramente consagrados a la gran causa de la humanidad, ha caído en su puesto y en medio de su tarea. En medio de su tarea ha ido a descansar, pensando en vosotros, y cuando karma le permita, volverá a su sitio más activo y más valeroso que nunca entre los servidores de los maestros.
lo que nos ha producido una pena inmensa es el pensar que le han afligido y torturado psicológicamente hasta el último momento. Eso también tiene una historia muy interesante, porque vemos con qué entereza él tuvo que sufrir ataques psicológicos tremendos para que se apartara de la teosofía. El clero, impulsado también por su familia, que querían que volviera al seno del clero. No quiero contar más porque es muy interesante, y esto quisiera hacerlo en otra ocasión. Dadme noticias muy a menudo de vuestro grupo español y contad con mi constante simpatía. Fraternalmente, un hermano. Hay un par más. La ciencia filosófica ha experimentado una grandísima pérdida hace pocos días. Ha muerto a la flor de su edad. Veis aquí también la edad, su edad también está equivocada, porque ellos pensaban que era mayor. A la flor de su edad, a los 31 años le pusieron, cuando son 27. El señor don Francisco Montoliu y de Togores, hijo del marqués del mismo nombre. El señor Montoliu era abogado, ingeniero y director de la Escuela de Agronomía de Barcelona. Aunque joven, se ocupaba desde hace mucho tiempo de estudiar y profundizar con gran interés los problemas más difíciles de la metafísica. Pertenecía a la escuela teosófica y, además de haber escrito muchísimas obras de gran mérito sobre la teosofía, había traducido Isis sin velo, obra magistral de Madame Blavatsky, cuya importancia en toda España y que estaba en correspondencia con los principales centros de América, India e Inglaterra. Su pérdida ha producido profunda sensación en toda España, pues era amado y estimado hasta por aquellos que, aún sin compartir sus ideas, apreciaban su carácter simpático y su espíritu elevadísimo. Es decir, que incluso tenía hipnotizados, digámoslo de esta manera, a todos aquellos que no creían en lo que era teosofía, por su simpatía y por su espíritu elevadísimo y afable que él demostraba a todos los demás, a pesar que no pensaran lo mismo. Y entonces, en el Lotus Bleu, que es el órgano de la Sociedad Teosófica de Francia, en su número del mes de mayo también dice lo siguiente: la Sociedad Teosófica ha experimentado una gran pérdida. Nuestro hermano Francisco Montoliu y de Togores, presidente de la rama de Barcelona, director de estudios teosóficos, que por sus traducciones, sus libros, artículos, había creado una verdadera literatura teosófica. Ha muerto el 10 de mayo después de una corta enfermedad a la edad de 27 años. Bueno, dice 31. A la edad de 27 años. Pensad que él había, como antes hemos dicho, hecho la traducción de 10 libros, y que son 10 libros gruesos. Y hay también un libro de cosecha propia hecha por él, el único libro hecho por él. Yo lo tengo. Es un libro que se llama Teosofía, que me gustaría muchísimo que lo pudiéramos también de alguna manera, aunque fuera para nosotros en la manera que lo estamos haciendo, como que ya está hecho, simplemente es sacar copias para hacer un librito de lo que es teosofía, tal y como él la entendía, que es para no perderse ni una sola palabra. Escribió también numerosísimos artículos propios y otros traducidos, y también, pues lo que antes hemos dicho, creó pues la primera revista
españolas de teosofía. Desde el principio de su enfermedad, habló distintas veces con nuestro hermano, el doctor Roviralta Borrell. Lo tenemos aquí. Roviralta Borrell era doctor de aquí, Barcelona, y como que estaban aquí en Barcelona también, el doctor Roviralta Borrell lo cuidaba. Que le cuidaba, y con varios otros de las doctrinas más elevadas de la teosofía, con la sonrisa en los labios y la tranquilidad en su alma. Pero estábamos, dice Roviralta Borrell, estábamos vigilados día y noche, y la víspera de su muerte nos prohibieron la entrada en su alcoba como herejes e hijos del demonio. Las coronas que le habíamos enviado no fueron admitidas, y no nos fue permitido ni darle siquiera el último adiós. Lo estuvieron cuidando, pero finalmente el clero y la familia tomaron posesión de la vivienda y les fueron cerrando la puerta hasta que finalmente quedaron fuera y no pudieron acompañarle hasta el final de su vida, que es lo que querían, estar conjuntamente. Pero si sus hermanos no han podido asistir a su entierro, porque no pudieron asistir a su entierro, han asistido a toda su vida, y ellos seguirán su ejemplo en el camino que les trazó, bajo la misma gloriosa bandera de la verdad, en mayúscula. Nosotros moriremos en la brecha, o triunfaremos en la lucha que se prepara, sorda y tenaz, en el silencio de la oscuridad. Porque había una gran fricción, los teósofos siempre en el silencio, pero los otros, del otro lado, siempre pinchando y pinchando y pinchando. Su último artículo, firmado Nemo, que este sí que lo podemos esa tarde leer, del número de mayo de los estudios teosóficos, fue para nuestros hermanos de Francia, es la respuesta que él da. Era su adiós de amor a la nación vecina que él deseaba conocer, pero que no pudo. Tenía una estrechísima relación con el presidente de la Sociedad Teosófica Francesa, pero él no podía ir a ninguna parte, estaba atado a la silla porque no tenía tiempo, no podía perder un minuto, tenía que dar a conocer lo que él sentía y lo que podía realizar, no solamente con sus traducciones que le llamaban más la atención, más aquello que él ponía de su propia cosecha. No tenía tiempo, el tiempo estaba fijado, tenía simplemente medio año de vida, aunque ya sabía anteriormente que le quedaban 2 años, porque estuvo 2 años y medio. Tenía que saberlo. Yo no digo que él lo supiera, no lo sé, pero tenía que saberlo. Pienso que tenía que saberlo, porque no cabe otra explicación, no iba ni a dormir. Ya veréis cómo algo saldrá aquí también de todo esto. En una carta que nos escribió hace un mes, nuestro inolvidable hermano nos decía que el clero español se encuentra en un estado de ignorancia demasiado profunda para poder oponerse científicamente a la teosofía. Porque hubieron tantas cartas y artículos que se escribían entre ciertos curas y la sociedad teosófica que demostraban una ignorancia total de lo que es el mundo interno espiritual. Estos oscurantistas tienen otros medios de oposición que ellos
que se preocupan un poco de la oposición científica como sus antepasados de la Inquisición. Ya sabéis que la Inquisición se preocupaba muchísimo por los éxitos de la ciencia en aquellos tiempos. Nuestros hermanos de España tienen un medio sencillo y leal para reivindicar la memoria del señor Montoliu, el de trabajar seriamente para convertir su país. Qué buena falta le hace. Pueden estar seguros que nosotros, los franceses, les ayudaremos en todos nuestros esfuerzos en esta lucha en la cual uno de ellos acaba de caer. Y ahora os voy a leer este último artículo que escribe el presidente francés al presidente del Grupo Español. El título, L'amour à nos frères d'Espagne, el amor a nuestros hermanos de España. Era más o menos el título que había dado ya, ¿no? Más o menos. Nosotros queremos fundar la religión del amor, porque el amor es el principio fecundo que ha creado la vida, que la sustenta, la propaga y la hace circular eternamente a través de los mundos. El amor es el principio divino que ha creado estos mundos, que ha esparcido sobre ellos en ondas sin cesar, renovadas, hijo de la bondad. Él ha creado, pues el que es bueno no es avaro de bien alguno. Su bondad es bienhechora. Él se ha difundido sin perder nada de sí mismo. Ha dado una parte de lo suyo sin perderla, puesto que es infinito. Hay un aforismo que dice que Dios ha creado todo cuanto nuestros ojos pueden contemplar, pero no ha perdido ni un ápice de sí mismo. Es semejante a la luz que se comunica sin disminuir. Todo lo que vive, la naturaleza y la naturaleza naturalizada, de las diversas fuerzas concentradas en el corazón de los planetas, de los hombres, de los animales, de las plantas, de las piedras, de las estrellas y de los átomos de mil formas. Estos emanan rayos de amor y elementos de fecundidad que sustentan sin cesar la vida. La muerte del individuo es la transformación de ciertos elementos en otros. El amor no podría abrigar en su seno a la destrucción. Cantemos un himno al amor, principio del universo. Amémonos los unos a los otros, a nuestro prójimo como a nosotros mismos, puesto que en nuestro hermano es nosotros mismos, es nuestra mónada reflejada en un espejo, es nuestra imagen misma, la cual somos incapaces de reconocer como narcisos ignorantes. Cuando hablamos de este reconocimiento interno, cuando uno se ha encontrado a sí mismo y puede apreciar y recibir la energía del Dios superior de los demás, es algo maravilloso. Es necesario adquirir el conocimiento de sí mismos, aprender a conocer esta fuerza universal. Al observar el flujo y reflujo, es menester que nosotros, pequeños fragmentos, aprendamos a reconocernos en el vasto océano en el que nos encontramos, todos idénticos en el mar común e infinito. El odio, hermanos míos, es amor falso, es también amor, un amor mal situado en los mundos, al lado de vecinos ciegos, sordos e incapaces de ver y entender lo real, lo verdadero, todo lo que ha sido
es y será para siempre, debe su existencia al amor. Él se ha creado a sí mismo, ha creado los universos y los seres, y Él mismo, así que el universo y los seres, en una armonía universal, obran en el mismo sentido, trabajando en la gran obra del amado y amados, idénticos en su esencia. Expresan ambos el mismo ser, la misma realidad, la misma idea. Siendo el amor el principio eterno, universalmente fecundo, comprendéis, hermanos míos, la necesidad imperiosa de la fraternidad y de la solidaridad universal. Comprendéis cómo, de la misma naturaleza, no podríamos, sin renegar de nuestro origen, sin morder el seno que nos ha alimentado, aborrecernos los unos a los otros. Amémonos, pues, hermanos míos, amémonos todos y amemos la luz de la verdad, de la inteligencia, todos los hijos del hombre, los cuales tienen aún su espíritu sumergido en las tinieblas de la ignorancia. Porque en realidad el pecado de la humanidad no es otro que el de la ignorancia. Es necesario hacerles comprender esta concepción, esta noción debe ser clara en sus espíritus, este sentimiento debe de ser puro en sus corazones. Que el amor se extienda por todo el universo y abraza a todos los seres. No quiere decir que nuestras aficiones deben ahogarse en lo universal, perderse en la totalidad, alejarse de las criaturas, de los objetos, los seres particulares que nos rodean y que se encuentran en el círculo de nuestra vida íntima. El amar lo divino no excluye el amor al prójimo, el amor a los parientes, el amor de la familia, ni la práctica de nuestros deberes hacia todos es lo contrario. Ser fieles al amor divino es hacerse semejante a la divinidad, es amar todo lo que de ella emana, y para amarla, el dejarla seguir su ley y facilitarle su cumplimiento. Amar es sacrificarse, es seguir la inspiración del corazón, es respetar las inclinaciones de los demás tanto como las nuestras. Nada de lo humano debe sernos extraño. Lo humano es lo divino, reflejado a través de los mundos, es lo inteligible, convertido en lo sensible, es una misma esencia con aspectos diversos. No debemos mutilar nuestra naturaleza actual con pretexto de absorbernos, de concertarnos en lo divino. Escuchemos al corazón. Nos dice que amemos a nuestros parientes, a nuestros hermanos y hermanas de amar, a nuestras esposas y a nuestros amigos, aconsejándolos bien cuando nos parezca que se alejan de la verdad. Busquemos el medio de seguir la corriente de las cosas y de ir al encuentro de nuestro propio destino. Que nuestra influencia sea dulce y bienhechora. Derramemos el rocío fecundo que multiplicará el bien. Vivamos conformes con la orden universal según nuestra verdadera naturaleza, la cual no debemos olvidar que es una parte de esta orden. Y lo firma con un seudónimo que es Filadelfia, el presidente de la Sociedad Teosófica de Francia. Es realmente un artículo que le ha salido del corazón. También era un doctor Plana, y que tiene infinidad también de artículos que fueron traducidos por Montoliu. Así que aquí nos quedamos, porque la respuesta de Montoliu la daremos esa tarde. ¿O la queréis ya?
Ya, bueno, pues ya, Ya. sí, porque ahora está enviado la ancia esta. Yo creo que sí. Sí, porque a la tarde será más larga y por lo tanto avancemos un Nos poco. adelantamos, sí. Después de todo, esto es lo último que él escribió. Lo que ahora vamos a leer es lo último. Y fijaros que ya en su juventud tenía un especial interés en los conocimientos de Ramon Llull, porque su abuelo materno pues le inculcó un poco la enseñanza de Ramon Llull, que era un ocultista. Y esto le llegó al final también de su vida con una respuesta, que esta respuesta está en un libro publicado en catalán de Ramon Llull, publicado al castellano con una traducción muy mala. Yo lo tengo en catalán, entonces me lo he traducido con el fin de intentar reflejar el pensamiento. Nuestro queridísimo hermano, el marqués don Francisco Montoliu y Togores, nos ofrece el último de sus artículos antes de fallecer. Él se hace la descripción de algunos pasajes del libro del amigo y del amado por Ramon Llull, en contestación al anterior citado. Todo eso está en catalán, pero lo hemos traducido al castellano. Y el título de este artículo se dice: El amor a nuestros hermanos de Francia. O sea que lo devuelve. Las vías de amores son largas y breves, porque el amor es claro, puro, limpio, veraz, sutil, sencillo, fuerte, diligente, radiante y abundante en pensamientos nuevos y en antiguos recuerdos. Sin el amor no existiría el universo, porque el universo existe por un acto de amor del Logos. Y sin el universo, el amor no se podría manifestar. Aún en las más ínfimas manifestaciones de la vida, que para nosotros no es orgánica ni inorgánica, sino tan solo vida, con mayúscula, vemos en operación a la ley del amor universal. Pues lo que es luz en las regiones de lo trascendente se manifiesta como vida en los planos de la existencia objetiva. Y sin embargo es la misma luz la que es vida, y es la misma vida la que reposa en la forma que llamamos materia, pronta a ascender de nuevo en correlaciones infinitas, sin dejar de contener por ello en su seno a la realidad, de la cual es tan solo una sombra transitoria. Maravilloso. Este es el misterio de la no dualidad. La divina Maya de los planos trascendentes, conviértase para nosotros en avidia. Entre muchas sombras luchamos y perdemos nuestras fuerzas por no saber lo que es el amor. Pregunte el amigo de quién era. El amigo, ¿sabéis quién es? El yo superior. Pregunta a la mar quién es. Pregunta al amigo de quién era. Contestó el amigo: del amor. ¿De quién eres? De amor. Contesta el interior: ¿quién te ha engendrado? El amor. ¿En dónde has nacido? De amor. ¿Quién te ha alimentado? El amor. ¿De quién vives? De amor. ¿Cómo te llamas? Amor. ¿De dónde vienes? De amor. ¿A dónde vas? Al amor. ¿En dónde estás?
en amor. Todo, absolutamente todo, es una manifestación de amor. No ama el que quiere, ama el que puede. Pero el que no puede sentir en sí mismo el reflejo del latido gigantesco y abrumador del corazón del cosmos, el que no puede vibrar al unísono con la tónica percusora de un manvantara, con lo dominante que afirma la totalidad inicial de un ciclo manvántrico de vida, para lo cual hay que permanecer en una elevación evolutiva inconcebible, no por eso debe de dejar de amar. No ama a Dios a todas las cosas creadas por la misma voluntad de su amor. Para iniciar el amor universal es menester poseer una conciencia universal. No basta el amor, no basta el hablar y el comprender por la inteligencia la inmensidad de un sentimiento de esta naturaleza. Ahora me viene a la memoria, porque vas hablando y te vienen cosas a la memoria. El Congreso Europeo de Teosofía. ¿Cuál es el lema? Teosofía, un camino hacia la conciencia universal. Esto es conciencia universal. Por eso a mí me da a entender que Montoliu había despertado en sí mismo el conocimiento de la realidad de aquello que es, se había conocido a sí mismo, y habla del amor desde dentro. Y quien se ha conocido a sí mismo conoce el universo entero, porque ha conocido la realidad, la chispa de lo imperecedera, es la chispa del fuego divino que es imperecedero, y entonces tiene la auténtica respuesta, y que utiliza el lenguaje catalán de Ramon Llull para poder hacer llegar a las conciencias de los seres humanos este sentimiento auténtico de amor desinteresado que la humanidad tiene que comprender para actuar a través de él y redimir la ignorancia, transformar la ignorancia en la sabiduría universal, esta sabiduría divina y universal. Yo tengo preparado un trabajo en el Congreso que habla evidentemente de esto. Y tengo que deciros que estoy muy satisfecho. No tenemos que decirlo nunca esto, porque nunca tenemos que estar satisfechos. Pero pienso que estoy satisfecho del trabajo que he hecho, porque me voy a esta fuente de sentimiento, del sentimiento perenne de lo que es la conciencia universal en el individuo, gracias a las enseñanzas que hemos absorbido de la teosofía. Muchas veces el hablar de amor universal es tan solo una excusa para no amar a los que en nuestro alrededor permanecen. Dicen, yo tengo un amor, mi amor es universal, no es un amor carnal, no es un amor familiar, es un amor universal. Dentro de mí cabe todo. Es una excusa, porque hay que amarlo todo lo cercano que estás en contacto con todos los demás. Y para asumir pretensiones ridículas que no pueden más que hacer sonreír de lástima a estos grandes seres que, a pesar de permanecer en una altura tal que nosotros resultamos totalmente unos pigmeos, se quedarán muy bien de decir que no aman a sus países respectivos y a sus familias en caso de tenerlas. Entonces, aquí hay un acercamiento no solamente a la familia, al pueblo, a la ciudad, sino a otros países, a otras culturas, a otras enseñanzas y a otras épocas. Hay un amor total y que se transmite de vida en vida, porque pensemos que la humanidad actual, tal como se presenta en la actualidad, es un reflejo de la anterior humanidad, porque siempre somos los mismos que vamos y venimos. Hay un cupo total de elementos, de unidades para todo el Manvantara, y estos van y vuelven.
Y no solamente están todos aquí, sino que estamos repartidos. Los unos estamos en el plano físico, otros están en el plano astral, otros están en el mental, otros están en el causal y otros ya por encima están en el nirvana. Por lo tanto, la total suma de todas las unidades de conciencia nos hablan de 600.000 millones de unidades. Por lo tanto, no están aquí, claro que no, pero están repartidas, y que los que están ahora en el país vecino han estado aquí o han estado también en Alemania o han estado en cualquier lugar, porque hemos de pasar por todas las culturas de todos los países para redondear la sabiduría y conocimiento de todas las épocas y de todos los países. A su amor, al amor que experimenta Lulio Ramón Llull, es lo que es el amor, a mi entender, que experimentaba también Montoliu. Y ese amor le dan un nombre, que es compasión. Pero según los 7 portales, es la compasión, la ley de las leyes, la eterna armonía y la vida de estos bienhechores de la humanidad debe ser todo lo contrario de lo que creen aquellos que para convertirse en un iniciado se figuran que es cuestión de comprar la receta a los charlatanes que trafican con el egoísmo de muchos. El egoísmo de muchos que quieren ser ya iniciados y de otros que utilizan la palabra para poder captar la atención de los que quieren ser iniciados. El que elige el largo sendero de tristezas para desposarse con la desgracia es un mártir y éste sabe lo que es amor. Cuando a veces nos dicen, pues sí, es que realmente todavía tiene que sufrir mucho. O sea, cuando Sidney le pregunta a los maestros, ¿por qué fulano de tal no puede ser iniciado en los misterios mayores? Y los maestros, es que normalmente todavía tiene que sufrir mucho. Y nosotros, claro, esto nos parece paradójico. ¿Cómo un maestro de sabiduría nos dice que hay que sufrir mucho? Él no entra en el detalle, simplemente ve el estado de conciencia que se halla aquel individuo y ve por lo que tiene que pasar. Entonces, pues es evidente que tiene que sufrir. Sufrir por lo que tiene que pasar, sufrir por lo que tiene que dejar. Se sufre más por lo que se tiene que dejar que por las cosas que vienen por causas kármicas. ¿Por qué? ¿Por qué no dejamos las cosas todas ya de una vez? Porque nos sentimos tan atraídos que si nos despojáramos de esto, diríamos, ya no soy nada. Nos diríamos esto. Entonces, cuando uno ya toma la decisión de dejarlo todo, de renunciar a todo, como renuncia al nirmanakaya al nirvana o al paranirvana, al que se ha hecho merecedor, y renuncia a todo en beneficio de sus hermanos inferiores, porque él dice, yo no quiero ser feliz si todos no somos felices. Él renuncia al mejor premio, al premio más grande que la vida le puede ofrecer, que es el de entrar en el paranirvana. ¿Veis? Pero él renuncia a eso, porque él dice, no quiero obtener la felicidad si mis hermanos inferiores no la poseen. El que pretende seguir su ejemplo, el de esposarse con la desgracia, tiene que saber empezar a amar a todo cuanto le rodea, a todo cuanto se halle dentro de su radio de conciencia, pues no puede dejar de estar sujeto a las leyes que le mantienen en un lugar en el que se halla, en el cual existen leyes de amor tan precisas como aquellas a las que obedece el que ha escalado el 7º peldaño de la sabiduría y que ha alcanzado a él porque épocas tras épocas ha amado siempre con la universalidad compatible con los planos de conciencia.
los miércoles también hablamos un poco de todas estas cosas. No sé si recordáis que hablamos que cada gran plano pues tiene 7 subplanos. Y aquí nos está hablando que solamente aquel que ha alcanzado el 7º subplano mirando hacia arriba es aquel el que ha aprendido a empezar a trabajar seriamente con el renunciamiento de todo aquello con lo cual se ha ido atando durante muchísimas vidas de descenso hacia la materia. A pesar de los cuales ha ido pasando, y no ha sido para él excusa el hablar enfáticamente de amor universal para dejar de amar a todos cuantos seres le han rodeado. El que con la excusa de amor universal deja amar a su familia, amigos, es que es a manera de uno que dejase de comer por la sencilla razón de que existiendo un 79% de nitrógeno en el aire atmosférico y siendo el nitrógeno la base de la alimentación, pretendiera vivir por medio de la respiración tan solo. Que hay algunos que sí, pero nosotros no. Recuerdo haber leído una noticia en el Reas Research de que una señora, hacía muchos años de esto, una señora francesa, ella tomaba cada 6 meses un vaso de leche. Era la única alimentación orgánica, porque era leche, que tomaba. Se alimentaba exclusivamente del prana. Y tenía seguramente la facultad de ralentizar el movimiento pránico a través de sus propios chakras. No sé cómo lo haría, pero bueno, al parecer es eso así, porque sabéis que hay ciertos hindúes que se han hecho enterrar dentro de una urna hermética y bajo tierra, y han estado 6 meses bajo tierra, y al despertar, o sea, al cabo de 6 meses lo sacan, y claro, hay un despertar lento porque el prana tiene que ir entrando muy poco a poco, porque lo que han hecho es ralentizar la entrada, ralentizar la respiración, porque el poco aire, el oxígeno que había dentro de la caja durara los 6 meses. Llevan el corazón al estado de la catalepsis, no sé si lo habéis oído hablar. El estado de la catalepsis es como una muerte. Antiguamente, cuando no habían los métodos para poder asegurarse que había muerto definitivamente aquella persona, pues aquellos que habían tenido un ataque de catalepsia, no se les podía tomar el pulso, porque el corazón queda como parado, pero no estaban muertos. Los enterraban y despertaban dentro del sarcófago, y allí, bueno, sufrían enormemente. ¿Y cómo lo saben que se despertaban? Porque las uñas rascaban la madera y se dejaban las uñas allí, y habían despertado. Y esta es la razón por la que se tomó la decisión de que se enterrarían a las personas 3 días después de su muerte. Ahora ya no lo hacen, porque ahora hay pues una metodología y aparatos para poder captar si realmente el pulso es muy débil y si está vivo o si está muerto. Pero antes estas cosas sucedían. El estado de catalepsis, pues, y que el estado de catalepsis es real. Porque yo recuerdo que cuando era niño tenía un amigo que él practicaba el hipnotismo y llevaba al estado de la catalepsis a los animales y también a personas. Ponía a una persona en una silla, lo llevaba
al estado de la catalepsis, y cuando ya estaba ahí, entonces lo ponía una silla aquí al cuello y la otra silla a la punta de los pies. El estado de la catalepsis, el cuerpo está rígido, y entonces se sentaba encima en el medio y el cuerpo se mantenía. O sea que el estado de la catalepsis es real, porque yo lo he podido observar a través de Antonio, se llamaba Antonio, que aprendí muchas cosas con él, muchísimas cosas muy interesantes. Esto es otra historia. Continuamos con la naturaleza. No permite saltos, y así como no basta solo respirar para vivir, sino que es necesario el alimento del mismo modo, es inútil el pretender un amor universal cuando no puede sentirse todavía. El medio para llegar a él es amar cada vez más, y así gradualmente se llega a respirar con Brahman, porque se es Brahman, somos Brahman. Y el ritmo de la evolución e involución de universos repercute en aquel que se ha convertido en el uno, que es Brahman. Este uno lo tenemos en nosotros mismos, está en nuestro interior. Este uno es el Amat del poema inmortal de Ramón Llull, y él, al hablar como el Amic, expresa tan solo lo que el adepto sabe mejor que nosotros, lo que el sufí anhela, aquello con lo que en una palabra tenemos que fundirnos si queremos saber lo que es amar, fundirnos en la realidad de aquello que somos. Decía el amigo a su amado: tú eres todo, y tú existes en todo y con todo. A ti quiero darme todo, con tal de que todo yo te posea y de que todo mi yo sea tuyo. ¿De qué manera se dirige a su yo, a Dios real? Sintiendo que lo personal hay una parte de ella que pertenece al Dios real, como para ser de cada uno de los que por completo a ti se entregan. A poco que nos fijemos, descubriremos, aún en los seres más degradados, algo que en ellos vibra, sin que se den ellos mismos cuenta de la inmanencia que en sí mismos, de una centella insignificante, de una débil manifestación de los esplendores del todo. Incluso la teosofía se nos dice también, haciendo referencia a ese párrafo, de que la persona más atea, la más incrédula, la más sátira, la más lanzada a las expresiones groseras en el mundo externo, nos dice que si tiene el recuerdo del beso de la madre, es recuperable. Démonos cuenta lo generosa que es la vida, y que el cambiar la polaridad de lo negativo en positivo puede recuperar totalmente esa conciencia universal de la que hemos salido todos, pero hemos salido todos ignorantes de lo que es esa conciencia universal, y hemos empezado el periplo con una conciencia instintiva solamente, una conciencia instintiva que al paso de vidas se ha ido transformando en lo que es esa conciencia universal. El que quiera aprender a amar debe por grados cercionarse de la presencia de todas las cosas, de la esencia única, por deformada que aparezca, por encubierta que esté. Nuestras personalidades transitorias tienen que amar, en el más estricto sentido de la palabra, a sus egos inmortales, a las víctimas expiatorias
que permanecen clavadas por nosotros mismos en la cruz de la materia. Unos ciclos tras otros ciclos, solo por el amor pueden unirse el amigo con el amado. Se nos dice que el ser divino, cuando encarna, pierde la aureola encima de la cruz. El hombre se simboliza a una cruz. A ver. Una cruz. Está la cruz del Tao, ¿verdad? La primera letra que salió. Y esto significa lo espiritual. Cuando desciende a la materia, el hombre está crucificado entre lo femenino y lo masculino. Y esta es la cruz del hombre encarnado. Ha perdido su propia, se ha desconectado de este mundo espiritual. Y cuando el hombre ha alcanzado el desarrollo pleno de Buddhi, entonces, aún estando en la tierra, tiene la aureola del espíritu en sí mismo. A esa los egipcios le llaman la cruz de vida, Lansata, que es la cruz de vida espiritual, de vida divina. Bueno, más que nada porque es interesante tener estas cuentas, porque toda la enseñanza de Ramón Llull también es ocultismo puro. Preguntó bueno, no sé dónde estábamos, pero es igual. Preguntó el amigo a su amado si quedaba en él alguna cosa por amar. Y contestó el amado que todo cuanto podía multiplicar el amor del amigo era amar. Los principios superiores en nosotros pertenecen a los planos en los que el sentimiento de separación no existe, quiere decir, en Buddhi. El sentimiento de separatividad todos lo tenemos que destruir si queremos participar de la vida real de nuestros egos, los cuales se reducen al uno. Y sigue diciendo el maestro Ramón Llull, aún dice más. Pero claro, esto es lo que siempre estamos hablando, que hablamos mucho de esto, pero ¿por qué seguimos hablando y no practicándolo? Y dice Ramón Llull, se me seca la garganta. Reuniéronse muchos que amaban para amar a un solo amado que posee a todos les llenaba de amores, y cada uno para sí mismo poseía a su amado en sus pensamientos plácidos, y las tribulaciones que experimentaban eran para ellos delicia, porque en realidad solo hay un amado. Cuando se habla del amado, Ramón Llull habla del yo superior. Por lo tanto, solo hay un yo superior. Porque cuando nosotros decimos, tengo que entrar en contacto con mi yo superior, y el otro dice lo mismo, el otro dice lo mismo, todos decimos lo mismo, tengo que entrar en contacto con mi yo superior. Pero no hay un yo superior para cada uno de nosotros. Hay que llegar a entender que solamente hay un yo superior, solamente hay un Dios, solamente hay una verdad, solamente hay una vida. Por lo tanto, solamente hay un yo superior que hace parte de la vida de Dios. Es un destello de Dios, pero para nosotros es Dios. ¿Veis? Pero es un destello. Este es el ejemplo que a veces pongo. Dentro del techo hay una gran lámpara.
y encima de vuestras cabezas hay un agujerito. Esta lámpara, un destello de la luz de la lámpara baja por este agujerito y os toca. Y vosotros os dais cuenta que la luz de Dios os toca. Dice, es mi yo superior. Y cada uno diremos, es mi yo superior. Pero si pusiéramos la cabeza dentro del techo, veríamos que solamente hay una lámpara. No hay una lámpara para cada uno de nosotros, sino que hay un yo superior, la vida una, que es la misma, y que destellos de esta vida una nos toca a cada uno de nosotros. Y esto lo explica de esta manera, en catalán, de una manera muy poética. Cuando se concibe el carácter universal del amor, es cuando se le considera como la ley única. El menor crimen contra el amor es crimen contra el saber. Es un insulto a lo que en nosotros mismos es real. Y en cambio, el menor acto de amor verdadero, puro y desinteresado, no solo es en beneficio de uno mismo y de todos, sino que aún el mismo Dios en el hombre recibe un impulso, pues la evolución carece de principio y de fin, y tal como es arriba es abajo, tal es en los cielos como en la tierra. Cuando el amado bebe en la fuente cuyas aguas de vida pasan a través del amat, no quiere esto decir que este último no disponga de las mismas aguas de vida, pero en planos más exaltados, y fue el amigo a beber en la fuente, en la que se enamora cuando bebe el hombre que no ama. Doblándose sus lánguidos anhelos, fue el amado a beber a la fuente, para que recibiendo el doble, doblase en su amigo los amores, duplicando sus impulsos amorosos. En una palabra, y para concluir, el amor tiene en cuenta las afinidades de familia, así como las de raza, y para pretender la fusión de todas las naciones en una nación planetaria, por decirlo así, tienen que caer en los abismos del tiempo, ciclo tras ciclo. Es el descenso de la mónada al peregrinaje de su descenso hacia las experiencias de la vida. Contentémonos con lo que tenemos y procuremos que la teosofía, el lazo común que nos une, responda a su misión verdadera y sea el germen que produzca una unión verdadera, que sea a modo de uno de los peldaños para alcanzar una unión universal. Y no firma como Montoliu, sino que firma su último artículo como Nemo. Vida en su trabajo, que podía crear nuevos sistemas de trabajo que ayudaban al progreso del desenvolvimiento del colegio que él tenía a su cargo, porque era catedrático. Cuando Montoliu llegó a Barcelona, acababa de formarse, pero aún carecía de homogeneidad del grupo, un poco por su lado, y también carecían de los conocimientos necesarios, pero él muy pronto supo colocarlo a una gran altura en cuanto a conocimiento y enseñanza. El grupo español de la Sociedad Teosófica, bajo la dirección ya de Montoliu directamente aquí en Barcelona, crecía tan rápidamente que se tomó el acuerdo pues de crear dos ramas, dos logias, lo que antes hemos dicho, la rama de Barcelona y la rama de Madrid. Así se empezaron y las dos pudieron obtener la misma fecha para que no fuera primero una y después la otra,
a las dos les concedieron la misma fecha. Y esta fecha correspondió al 19 de mayo de 1893. Es decir, la Carta Constitutiva llegó un año después de la muerte de Montoliu. Montoliu se otorgó en el año de 1891. Por lo tanto, hay una serie de años que tuvieron que transcurrir para las 7 ramas. Pero hay que decir que no solamente cuando se fundó la Sociedad Teosófica con Carta Constitutiva, habían ya muchísimas más de 9 ramas. Entonces se le pidió al coronel Olcott y concedió, pero sí que al grupo español se les concedió la Carta Constitutiva de 2 ramas, la de Barcelona y la de Madrid, y se les constituyó con la misma fecha, porque primero Montoliu estuvo trabajando en Madrid y luego en Barcelona. En Barcelona, cuando él llegó a Barcelona, pues ya había un pequeño grupo de teósofos que necesitaban la instrucción y la dirección de otra persona, y esta otra persona con un reglamento, con este grupo español, escribió un reglamento que aprobó la señora Blavatsky y del cual se rumora de que fue el último que ella realizó, porque ella murió en 1800. Dijimos al final que a los pocos meses Francisco Montoliu, con el seudónimo de Nemo, que era el que él tenía, se había puesto ya desde joven, que era ya conocido por toda España y también Cuba, en Filipinas, en Francia, Alemania, Holanda, etcétera, etcétera. En fin, era conocido por el mundo entero. Y dicen la vieja guardia que fue un trabajador infatigable por naturaleza, y solo conociendo sus aptitudes poco comunes, puede comprenderse la colosal obra de divulgación de la doctrina teosófica que él realizó. Fijaros que en 2 años y medio tuvo que estudiar teosofía, como es natural, porque esto no sale espontáneamente. Pero él tradujo 9 libros del inglés al español, con 2 años y medio dentro de la Sociedad Teosófica. Tradujo 9 libros del inglés al español, así como numerosos artículos propios hechos del mismo y otros muchísimos artículos traducidos, infinidad de ellos. También fundó una revista que se llamaba Estudios Teosóficos, de 1891 a 1892, o sea, parte de otro año también, que prácticamente estaba hecha por él toda, y con traducciones y artículos propios de él. Esta fue la primera revista teosófica española y que fue el portavoz teosófico del país, y estaba editada aquí en Barcelona. Alrededor de estos 2 hermanos teósofos, Montoliu y Chipré, fueron ingresando nuevos miembros, tanto en Madrid como en Barcelona, y vista esta situación se llegó a constituir lo que se llamaba el Grupo Teosófico Español de la Sociedad Teosófica, porque como sociedad teosófica no podía funcionar
porque para tener la carta constitutiva del país se necesitan un mínimo de 7 logias o 7 ramas. Y como solamente había 2 grupos, uno en Madrid y otro en Barcelona, no se podía constituir como sociedad teosófica. Que normalmente la carta constitutiva de la sociedad teosófica se fundó en 21 con un reglamento que aprobó Blavatsky antes de su muerte. Era tanto el cariño de los miembros o del grupo de Madrid que se consagró por completo a la instrucción teosófica de ellos. Supo él, con su manera de hablar, infundir verdaderos sentimientos de fraternidad y de unión que hacen del grupo de Madrid en aquella época un modelo entre muchos otros grupos que quisiéramos hoy tener nosotros en la actualidad. ¿Cuánto le querían algunos miembros de la vieja guardia que ya no están tampoco con nosotros? Eran ya tan vieja guardia que desaparecieron. Pero ellos decían cuánto lo querían, cuánto lo queríamos. Respetaban y admiraban a nuestros hermanos. Con cuánta erudición, cuánta modestia explicaba los puntos más difíciles de la doctrina teosófica. Con el tiempo, en el corriente quizás del mismo año, las exigencias de su carrera pues lo llevaron de nuevo a Barcelona, porque era una persona no solamente bien instruida,